Así era la escalofriante vida de un esclavo en Estados Unidos. La esclavitud se desarrolló en los Estados Unidos desde el año 1619, cuando el barco inglés White Lion llegó a la colonia de Virginia con 20 africanos y se prolongó durante casi 2 siglos y medio, hasta la proclama de emancipación emitida por Abraham Lincoln. Durante ese tiempo se produjeron horrendas agresiones y castigos físicos y mentales a los esclavos, que incluían desde azotes por mirar feo a un blanco, hasta mutilaciones y marcajes con hierros candentes. Cuando un esclavo reincidente en la fuga era capturado, le marcaban una letra R en la frente, que significaba rebel o rebelde. Los estados de Virginia y Maryland fueron líderes en las granjas de esclavos, unos establecimientos en los que las mujeres esclavizadas eran embarazadas sistemáticamente de manera forzosa para mantener el suministro de personal sometido a plantaciones y granjas. Las condiciones de existencia de los esclavos estadounidenses acortaban su esperanza de vida por debajo de los 25 años, 15 menos que la población blanca. Hoy conoceremos cómo eran las espantosas condiciones de vida de una persona esclavizada en los estados del sur de los Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En Virginia y Maryland existían granjas de cría. Existen numerosos ejemplos documentados de granjas de cría en los Estados Unidos, donde las esclavas eran obligadas a concebir y dar a luz al mayor número posible de futuros esclavos. Las mayores granjas de cría se situaban en Maryland y Virginia, y su objetivo era disponer de una población de esclavos en desarrollo para realizar los relevos oportunamente sin tener que recurrir a la costosa compra en el mercado. Un esclavo hombre de buen aspecto podía costar $800 en 1860, el equivalente a 20 pacas de algodón de 400 libras. Para los plantadores propietarios era mejor negocio sustituir a sus esclavos, haciendo embarazar a sus esclavas que recurriendo al mercado. Cortaban tendones arriba de la rodilla a los esclavos que huían. En Luisiana había un Code Noir o código negro, que permitía la marcación con fuego, el corte de orejas y la mutilación de los tendones cerca de la rodilla, como castigos para los esclavos fugados y recapturados. Las marcas con hierro candente en las mejillas y las palmas de las manos permitían identificar rápidamente a los esclavos fugitivos, sin necesidad de ver partes cubiertas, como el pecho, la espalda y las nalgas. Micah Hack Riggs, propietario de esclavos en Raleigh, Carolina del Norte, describió cómo marcó a una esclava. La quemé con un hierro candente en el lado izquierdo de la cara. Intenté formar la letra M. Esclavos trabajaban sumergidos hasta el pecho en lodo y agua. En su libro de 1843, Vida de un esclavo, Moses Grundy incluyó el testimonio del capataz McPherson, quien supervisaba los trabajos en una mina que empleaba esclavos. El trabajo allí es muy duro, el terreno suele ser muy pantanoso. Los negros trabajan hasta la mitad o mucho más abajo en el lodo y el agua, cortando raíces y sacando el barro. Si logran mantener la cabeza fuera del agua, siguen trabajando. Se acuestan en el lodo que se les pega, encendiendo un gran fuego para secarse y protegerse del frío. 10 minutos tarde al campo podía significar recibir 10 o más azotes con el látigo. En el libro de 1847, narración de William W. Brown, un esclavo fugitivo, el esclavizado celebra a trabajar como sirviente de la casa de su propietario, ya que la labor de jornalero en los campos era más dura, la comida peor y la jornada más extenuante. Brown relata, mi madre era jornalera y una mañana llegó al campo 10 o 15 minutos después que los demás. En cuanto llegó al lugar donde trabajaban, el capataz comenzó a azotarla. Tras azotarla 10 veces, el sonido del látigo cesó y regresé a mi cama, donde no encontré más consuelo que en mis lágrimas. La rebelión de Nat Turner en 1831. En 1831, Nat Turner lideró una revuelta de esclavos en el condado de Southampton, Virginia, el levantamiento racial más sangriento de la historia estadounidense, en el que los rebeldes asesinaron a entre 55 y 65 personas blancas. La rebelión realizada en la plantación Belmont el 23 de agosto fue sofocada en 2 días, aunque Turner estuvo escondido durante 10 semanas en las que solo salía de su escondite para buscar agua y alimentos. Lo arrastró un perro, pero pudo fugarse, sobreviviendo fugitivo hasta octubre de 1831, cuando fue capturado, siendo ahorcado el 11 de noviembre. ¿Cómo los protestantes estadounidenses justificaban la esclavitud?
Los protestantes británicos que colonizaron Norteamérica y más tarde los propios estadounidenses justificaban la esclavitud con la Biblia. El pasaje del Génesis en el que Noé maldice a su nieto Canaán, hijo de Cam, fue tomado para justificar la esclavitud. En Génesis 9:25, Noé dice: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». En Efesios 6:8, Pablo señala que, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Un pasaje en el que el apóstol da por sentada la esclavitud, y que también fue asumido por los norteamericanos para justificar el esclavismo en América del Norte. De los 12.5 millones de africanos secuestrados entre 1501 y 1867, cerca de 2 millones murieron en el Atlántico. Se estima que entre 1501 y 1867, unos 12.5 millones de esclavos cruzaron el Atlántico, hacinados en barcos nauseabundos, para ser esclavizados en América, de los cuales cerca de 2 millones, el 16%, murieron en el océano por las espantosas condiciones de la travesía. En este brutal trayecto, los esclavos eran transportados con grilletes en cubiertas cerradas, carentes de ventilación, y el hacinamiento propagaba fácilmente las enfermedades. Además, recibían las mínimas raciones de alimentos y agua para permitirles llegar con vida a tierra. La alta tasa de mortalidad no preocupaba demasiado a los esclavistas, ya que aún así ganaban dinero con el tráfico. Los esclavos vivían episodios horripilantes, como el caso de un bebé de 9 meses que fue azotado y escaldado hasta la muerte frente a su madre. ¿Qué era una plantación en el sur de Estados Unidos? Las plantaciones organizadas en complejos fueron comunes en el sur de los Estados Unidos entre los siglos XVII y XX. Estos establecimientos incluían las vastas extensiones para la siembra, la residencia del plantador, las cabañas o barracas de los esclavos, corrales de ganado y huertos para producir toda clase de hortalizas, verduras y legumbres. Eran desarrollos que tendían a la autosuficiencia, de manera que el trabajo forzado se realizara con mínimas distracciones. El suave y templado clima del sur, la tierra fértil y las lluvias regulares favorecieron el florecimiento de miles de plantaciones, cuya mano de obra eran centenares de miles de africanos mantenidos cautivos. En 1860 había unas 46.200 plantaciones en el sur de Estados Unidos. Hacia 1860, durante los años finales de la esclavitud en los Estados Unidos, había en el sur del país más de 46.000 plantaciones de distintas dimensiones. Unas 20.700 eran pequeñas, con entre 20 y 30 esclavos a su servicio, mientras que las más grandes, cerca de 2.300, tenían por lo menos 100 personas esclavizadas. Las restantes 23.000 eran de tamaño intermedio. Si bien el cine y la televisión nunca dejan de mostrar las enormes mansiones de los propietarios en sus dominios, solo cerca de un 5% de los emprendimientos agrícolas eran grandes plantaciones con su casa señorial, situada en un lugar privilegiado. ¿Qué era el Rey Algodón? El Rey Algodón fue un lema que surgió durante la Guerra Civil estadounidense, que sintetizaba la principal fortaleza de los estados del sur en el conflicto. Suponían los confederados y con ello justificaron la guerra, que su prosperidad en un futuro estado independiente estaba asegurada por el Rey Algodón, principal exportación de la región. La dirigencia confederada y una buena parte de la población del sur creían que no había que temer la guerra, porque una vez ganada, el algodón cimentaría la prosperidad. Afirmaban no necesitar las industrias localizadas en el norte, ya que los grandes ingresos por la venta en el extranjero de la fibra textil permitirían al nuevo país financiar su desarrollo. Creían que su escisión arruinaría la industria textil del norte y que el Reino Unido y quizá Francia intervendrían a su favor en la guerra por su dependencia del algodón sureño. En 1860, el sur producía el 75% del algodón del planeta, equivalente a $200 millones anuales. En 1860, año previo al del comienzo de la Guerra Civil, el sur estadounidense producía las 3/4 partes del algodón consumido en el mundo, de manera que aproximadamente 3 de cada 4 piezas textiles usadas en el planeta dependían de la fibra natural sureña. Las exportaciones de algodón realizadas desde Nueva Orleans, Houston, Mobile, Charleston, Savannah y otros puertos sureños suponían un ingreso de $200 millones para los estados del sur, a muy bajo costo, ya que la mano de obra era esclava y el algodón crecía fácilmente. La demanda de algodón por Europa se había hecho casi insaciable a raíz de la maquinaria textil para procesar la fibra en bruto, que fue uno de los grandes desarrollos tecnológicos de la Revolución Industrial. 2 millones de esclavos en Estados Unidos aseguraban la producción de algodón mundial en 1860. El imperio textil algodonero se edificó sobre la base de los trabajos forzados en las plantaciones de algodón del sur de los Estados Unidos,
y la explotación de los tejedores asiáticos, especialmente indios, por las compañías europeas. En los estados sureños, cerca de 2 millones de personas esclavizadas en las plantaciones aseguraban el suministro de algodón para que la industria mundial en torno a la fibra no se detuviera. En 1860, el 88% del algodón procesado en las fábricas de Lancaster, Inglaterra, provenía de plantaciones esclavistas. La vida de un próspero comerciante inglés pivotaba entre los esclavos en Norteamérica y los explotados tejedores de India. Cuanto más algodón se cultivaba, más esclavos se necesitaban para recogerlo. Antes de la invención de las modernas maquinarias agrícolas, el momento de mayor demanda de mano de obra en el cultivo de algodón era la cosecha. Quienes hayan leído la novela La Granja de John Grisham recordarán las vicisitudes de la familia Chatler para recoger su algodón antes de que la lluvia lo arruinara. La novela, ambientada a mediados del siglo XX en el sur estadounidense, no tiene protagonistas esclavos, pero hasta el siglo XIX la demanda de mano de obra esclavizada se disparaba en la recolección de algodón, y cuanto más algodón se sembraba, más esclavos se requerían para cosecharlo. ¿Cómo se cultivaba el algodón en una plantación de Luisiana? Los esclavos algodoneros debían estar en el campo de algodón al amanecer para iniciar su jornada. A mediodía hacían una parada de 15 minutos para la comida, a menudo una ración de tocino frío con maíz. Como no había tiempo para perder mientras hubiera iluminación, en luna llena podía trabajarse hasta medianoche. Las cestas de recolección eran pesadas y había una cuota diaria que cumplir. Nadie podía parar hasta recibir la orden de su capataz. La mala alimentación y las extenuantes jornadas diezmaban los organismos, y algunas fuentes sitúan la esperanza de vida de un esclavo norteamericano en el siglo XIX por debajo de los 25 años, en contraste con los 40 de la población blanca. 4 formas de justificar la esclavitud en el sur. Para parte de la población blanca, la esclavitud representaba un problema moral, por lo que se inventaron diferentes formas de justificarla, incluyendo los pasajes bíblicos que la admiten y promueven. Algunos, incluyendo el padre fundador, Thomas Jefferson, la justificaban con un mal menor, ante el temor de que una rebelión de esclavos diera al traste con la naciente sociedad estadounidense. Otros la veían como un hecho positivo. El senador John C. Calhoun se refirió en 1837 a la esclavitud como, en lugar de un mal, un bien positivo. El hacendado James Gadsden calificó la esclavitud como una bendición social y a los abolicionistas como la mayor maldición de la nación. ¿Cómo las iglesias protestantes bautistas justificaban la esclavitud? La iglesia con más seguidores en el sur de los Estados Unidos son las protestantes bautistas, que existen en el país desde el año 1638, cuando Roger Williams construyó el primer templo en Providence, Rhode Island. También los bautistas sintieron la necesidad de justificar la esclavitud que practicaban o que les rodeaba, a pesar de la existencia de antiesclavistas en el mismo credo. En 1822, Richard Foreman, pastor de la primera iglesia bautista de Charleston, Carolina del Sur, quien da nombre a la Universidad Foreman, justificó la esclavitud así. Si la esclavitud hubiera sido un mal moral, no cabe suponer que los apóstoles inspirados, que no temían a los hombres y estaban dispuestos a dar la vida por la causa de su Dios, la hubieran tolerado ni un instante en la iglesia cristiana. ¿Cuál era el trabajo del capataz? El capataz era la persona en la que el propietario de la plantación confiaba la supervisión general de las actividades en la misma. Generalmente era de raza blanca, aunque también hubo esclavos de confianza de los dueños, que actuaron como capataces. Los blancos hacían su trabajo por un salario. En las plantaciones grandes, con hasta 300 esclavos, había un capataz general que supervisaba a otros capataces de segundo nivel, a menudo esclavos, que eran los que se entendían directamente con las personas esclavizadas, que hacían las labores agrícolas. Los capataces eran tipos duros que debían responder ante el dueño por la producción de la plantación y la disciplina de los esclavos. Los capataces vivían aislados, los dueños los miraban con condescendencia y los esclavos los odiaban. Los capataces asignaban el trabajo a las diferentes cuadrillas y administraban los castigos a los esclavos que incumplieran las reglas. Estos castigos podían aplicarse por muchos motivos, como retrasarse al comienzo de la jornada, tener una actitud apreciada como poco laboriosa, desatender el toque de queda nocturno o intentar fugarse. El intento de fuga era una falta en la que se aplicaban los peores castigos corporales, cuando el fugado era capturado. Aparte de estas actividades, los capataces debían gestionar la atención de dolencias menores de los esclavos, y algunos colaboraban administrativamente, llevando libros contables. La naturaleza de las labores del capataz conllevaba a que fuera odiado por los esclavos y mirado con condescendencia por los propietarios. Los esclavos eran azotados, colgados, quemados, mutilados. Las personas esclavizadas eran castigadas con grilletes,
encarcelamiento, palizas, azotes, quemaduras, mutilaciones, marcas y agresiones sexuales. Los castigos ordinariamente eran aplicados como respuesta a actos de incumplimiento de las normas estipuladas, pero ocasionalmente se realizaban para reafirmar el dominio del capataz o el propietario. Las esclavas embarazadas no se libraban de los castigos, y algunos refinados esclavistas intentaron procedimientos para mortificarlas, evitando daños al bebé que, al fin y al cabo, era un futuro esclavo. Uno de estos métodos consistía en cavar un hoyo en el que cupiera el vientre de la esclava, para azotarla por la espalda. Se les marcaba con hierro candente, a menudo en el rostro o en el pecho. A menudo los esclavos portaban collares metálicos. Estos accesorios eran pesados y gruesos, con púas que sobresalían, lo que si bien dificultaba el trabajo y el descanso del hombre, lo que redundaba en una menor productividad para el esclavista, era un disuasivo de fugas. Todos eran marcados con un hierro candente en el pecho o el rostro. Los propietarios denunciaban las fugas en los periódicos y publicaban anuncios describiendo al fugitivo. Un anuncio describió a una fugada llamada Patty así: su espalda parece haber sido acostumbrada al látigo. En sus anuncios, los indignados esclavistas recordaban a sus esclavos en fuga los castigos cada vez mayores a los que se exponían. Esposos, esposas e hijos eran vendidos por separado. Frederick Douglass, un superviviente a la esclavitud en Maryland, denunció, aparte de los castigos físicos, el terrible daño psicológico ocasionado a los esclavos cuando los miembros de una familia eran dispersados en las operaciones de comercio. Igualmente denunció las agresiones de las que eran objeto las esclavas para embarazarlas y aumentar la población esclavizada. En el sur profundo se hizo una costumbre separar las familias mediante la venta como excedentes de los esclavos físicamente agotados para sustituirlos por hombres nuevos más rendidores. Esclavas de atractivo cuerpo eran vendidas como criadas de lujo para el concubinato y el trabajo sexual. La marca con hierro candente en Kentucky, Carolina del Sur. La mayoría de los propietarios de esclavos empleaban los azotes como método de castigo para las faltas comunes, pero no dudaban en recurrir a procedimientos más drásticos. Un testimonio de un esclavista de Kentucky que buscaba a una esclava en fuga en 1848 la describió como una marca en el pecho, algo parecido a una L borrosa. Carolina del Sur tenía uno de los sistemas legales más favorables al esclavismo. La primera fuga era penada con 40 latigazos, y los reincidentes recibían una marca con un hierro candente. La R marcada en la frente significaba rebelde. Mujeres eran colgadas por los pulgares y mutiladas. Había numerosas infracciones por las que los esclavos podían ser castigados, como abandonar la plantación sin permiso y trabajar con poco brío, la insubordinación y la imprudencia, con una vaga definición por parte de capataces y propietarios, eran motivos penales. En su libro Raza, Trabajo y Castigo en la Georgia posterior a la guerra, Martha Myers y James Massey escriben cómo un hombre castigó a una mujer que colaboró en un pequeño alzamiento. La levantó por los pulgares, la azotó y la acuchilló delante de los demás esclavos hasta que murió. Las mutilaciones se practicaron hasta los años 1830 e incluían la castración de hombres, la amputación de orejas y la extracción de dientes frontales. Enseñar a leer o escribir a un esclavo era ilegal en muchos estados. Los propietarios de esclavos y la sociedad blanca en general temían enormemente las rebeliones de esclavos. Para evitarlas, les convenía mantener a los esclavos en la mayor ignorancia posible, apegados a su vida en la plantación como a una tabla de salvación. Con este fin, los propios gobiernos estatales desalentaban e incluso prohibían enseñar a leer y a escribir a las personas esclavizadas. Esta estrategia de mantener a los esclavos en el analfabetismo constituía también un disuasivo para potenciales fugas. En 1860, el porcentaje de esclavos analfabetos en el sur de los Estados Unidos era cercano al 100%. Un esclavo que supiera leer o escribir era una auténtica rareza. Los esclavos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, a veces hasta 18 horas. Las plantaciones del sur estadounidense, dedicadas principalmente al algodón, pero también al tabaco, la caña de azúcar y el arroz, eran intensivas en mano de obra. En su libro Trabajo esclavo, God Human, y James Baldwin señalan, el propósito fundamental del comercio atlántico de esclavos era entregar africanos a los dueños de esclavos, principalmente plantadores, en todo el continente americano. Idealmente buscaban hombres jóvenes y sanos, capaces de realizar trabajos arduos en sus campos. Estos hombres trabajaban usualmente desde el alba hasta el atardecer, pero en la época de la recolección eran forzados a realizar jornadas de 18 horas. Las mujeres trabajaban hasta el momento del parto. Human y Baldwin añaden, a medida que las colonias evolucionaban desde simples y rudimentarios asentamientos pioneros, los esclavos eran obligados a realizar casi cualquier tipo de trabajo.
desde las labores físicas más exigentes hasta las ocupaciones especializadas más inusuales y valiosas. Las mujeres hacían unos horarios parecidos a los de los hombres, y se esperaba que el embarazo no fuera un impedimento para seguir laborando, casi hasta que iniciaban labores de parto. Comían harina de maíz y carne de cerdo en mal estado. El relato sobre los esclavos mineros sigue así. Sus amos vienen una vez al mes a recoger el dinero por su trabajo. Entonces, tal vez algunos amos muy generosos les den $2 a cada uno, otros $1, algunos una libra de tabaco y otros nada en absoluto. La comida es más abundante que la de los esclavos de campo. En efecto, es la mejor ración de Estados Unidos. Consiste en 1/4 de galón de harina y 6 libras de carne de cerdo por semana. La carne de cerdo generalmente no es buena. Está dañada y se compra lo más barata posible en las subastas. Después de la Guerra Civil, el sur inventó la idea de que los esclavos estaban contentos. Para colmo, algunos defensores de la esclavitud empezaron a sostener que los esclavos más bien estaban satisfechos de su situación. La esclavitud comenzó a ser presentada como un bien público, no solo para los esclavistas, sino también para los sometidos. Los fabricantes de esta versión calificaban a la esclavitud como una institución paternalista y benévola, con varios beneficios económicos y sociales. Incluso el esclavismo fue considerado, aparte de divino por su respaldo bíblico, como un sistema igual o superior al del trabajo asalariado que aplicaban los estados del norte de la Unión Americana. Bastaba una mirada para ser azotado. En su libro La esclavitud en el sur montañoso de Estados Unidos, Bill McDonaghy apunta que los esclavos a menudo eran castigados por no mostrar la debida cortesía y sumisión a los blancos. Mostrar deferencia y humildad indicaba que el esclavo se sometía al orden racial y social establecido, mientras que lo contrario demostraba insolencia y era interpretado como una amenaza para la jerarquía de la sociedad. La autora observa que los esclavos eran castigados casi con la misma frecuencia por faltas concretas, como retrasarse o fugarse, que por transgresiones simbólicas del orden establecido. Así, una mirada poco amistosa, a juicio de la persona blanca que la recibía, podía ser castigada con unos azotes, campanas colgantes, grilletes o a dormir encadenados. Louis Caine, un esclavo superviviente, describió el castigo al que fue sometido un colega en la esclavitud. Un negro corrió al bosque para ser un esclavo de la selva, pero el amo lo atrapó con el perro, tomó un hierro candente y lo marcó. Luego le puso una campana en un marco de madera que se deslizaba sobre los hombros y bajo los brazos. Hizo que ese negro llevara la campana durante 1 año y se la quitó en Navidad como regalo. Sin duda, eso lo convirtió en un buen negro. Relatos como este son frecuentes en los 2 siglos y medio que duró el periodo esclavista en los Estados Unidos. El sistema gang. El sistema gang o sistema de cuadrillas era un esquema de división del trabajo en las plantaciones estadounidenses. Durante la época de la esclavitud, el procedimiento estaba diseñado para extraer la máxima productividad de cada individuo. La primera cuadrilla, a menudo llamada Gran Cuadrilla, estaba integrada por los esclavos más fuertes y sanos, y realizaba los trabajos más arduos. La segunda cuadrilla estaba formada por los esclavos de fortaleza promedio, que recibían tareas menos exigentes que la primera. Finalmente, la tercera cuadrilla la formaban los esclavos más debilitados, que realizaban las tareas menos severas. El testimonio de Isabella Gibbons. Isabella Gibbons, una mujer que fue esclava de profesores de la Universidad de Virginia y que aún está representada en el Memorial a los trabajadores esclavizados de la misma universidad, dijo en una carta: «Podemos olvidar el chasquido del látigo, la correa de cuero, el poste de azotes, el bloque de subastas, los spaniels, el collar de hierro, al tratante de negros arrancando al niño pequeño del pecho de su madre, como a un cachorro de la leona. Hemos olvidado que, por esas horribles crueldades, cientos de los nuestros han sido asesinados. No lo hemos olvidado, ni lo olvidaremos jamás». ¿Cómo eran las casas donde vivían los esclavos? Las viviendas de las personas esclavizadas estadounidenses, también conocidas como cabañas de esclavos, eran un estilo de arquitectura autóctono residencial durante el periodo de la esclavitud en los Estados Unidos. Estos inmuebles eran los lugares de habitación de los hombres y mujeres que realizaban trabajos forzados en granjas, plantaciones y propiedades urbanas estadounidenses. Varias de estas casas fueron utilizadas como viviendas por personas de bajos recursos, mayormente de color, hasta los años 1960. ¿Cómo era la vida de los esclavos de casa? Los esclavos domésticos, por lo general seleccionados entre los de piel menos oscura, eran mejor tratados que los que iban a trabajar a los campos y disponían de más comida y ropa limpia, además de contar con un buen techo para guarecerse, lo que no era una ventaja menor durante las inclemencias del clima. No era extraño que estos llamados negros domésticos de más confianza incluso adquirieran cierto estatus de autoridad frente a los niños y jóvenes de la familia, como el caso del personaje Mammy,
en lo que el viento se llevó. En 1808, Estados Unidos prohibió la importación de esclavos. La proclamación de la liberación de las personas esclavizadas en los Estados Unidos data de 1863, pero 56 años antes, en 1807, fue promulgada una ley federal que prohibía la importación de esclavos, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 1808. Esta medida fue tomada para responder a la creciente oposición a la esclavitud en los estados del norte. La acción buscaba debilitar las economías esclavistas de los estados del sur. ¿Cómo eran los mercados de esclavos? Los mercados de esclavos estadounidenses eran los lugares en los que se realizaba el comercio de las personas esclavizadas y existieron desde la época colonial hasta casi 90 años después de la independencia. El mercado era cualquier lugar en el que vendedores y compradores se reunieran para sus transacciones. Más que ventas, eran subastas realizadas en principio en sitios públicos, como plazas, y después en lugares cerrados. ¿Cómo eran las cárceles para esclavos? Las cárceles para esclavos es un nombre que se daba a los corrales para personas esclavizadas, en las que éstas eran temporalmente hacinadas hasta que se realizaban las subastas. La expresión depósito de esclavos, como sinónimo de los corrales, fue de uso corriente en Nueva Orleans hasta el siglo XIX. Cuando viajaban muchas personas con esclavos a su servicio personal, los alojaban en los corrales que encontraban en su ruta de viaje. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre cómo era la escalofriante vida de un esclavo en Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.